¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, una producción de Diputados TV. En esta ocasión un programa absolutamente distinto, programa especial con los mejores tramos de todo lo que pasó en este año 2017. Vemos y compartimos lo hecho, por favor. Hoy por hoy se da en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que la tendencia va a ser nacionalizar este conflicto. Esto de tender puentes entre educación y trabajo es una idea que en lo personal comparto. Lo que no comparto es que no se han escuchado los actores a los cuales se le va a aplicar este tipo de reformas. Coincidimos en que la escuela secundaria, tal como está hoy, requiere una reflexión seria, sostenida, debatida en las comunidades educativas, ¿no? Eso por un lado. Por otro, la vinculación entre la educación media y el trabajo también es un gran desafío. Se trata de una reforma de magnitudes que, entre otras cosas, implica que los estudiantes pasen a tener solamente un 30% del tiempo con los docentes, el resto del tiempo en entornos virtuales. El gobierno tomó la iniciativa de empezar a ver todo lo que se había hecho en educación y empezar a generar cambios en el sentido de la innovación. Nosotros los necesitamos y terriblemente con mucha velocidad, porque el mundo va a una velocidad que Argentina no está yendo. Entiendo que es el gobierno de la ciudad, pero si estas propuestas avanzan y son exitosas, el resto de las provincias, como ha pasado siempre históricamente, van a copiar lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. Acá hay dos cosas interesantes para aclarar. Yo vengo hace poquito de Taiwán, estuve en Israel y estuve en Rusia. Lo de los entornos virtuales ya es un hecho en el mundo, porque el secreto de los países que han logrado desarrollarse y basarse en la tecnología de las últimas décadas ha sido la educación. En principio, acá hay que diferenciar dos cosas. El mundo que viene no va a ser un mundo de espacio físico para la cuestión pedagógica, va a estar mucho puesto en las redes y vos vas a poder estudiar a tu tiempo y tu consideración. Y eso es muy importante que lo sepan, que ya hay muchos países que son precisamente los que mejor calificados están a nivel mundial. Si vos tomás los 7 mejores países, tienen muchas de estas prácticas. Entonces, ¿vamos hacia ahí o no vamos? Lo que me resulta extraño a veces a mí es esta situación que salen espasmódicos, no digo el caso de los papás, sino a tomar colegios cuando el gobierno hace una presentación. Y no los veo con la motivación de decir, necesitamos una mejor educación, traemos esta propuesta, los padres, los alumnos y todo lo demás. Creo que el conflicto está en este estado y llegaron los alumnos a tener que tomar por la falta de información de parte del gobierno, y si bien es un camino que hay que recorrer, y coincido con el diputado Roma que en los lugares del mundo la educación no pasa por los lugares físicos. Hoy tenemos estos lugares físicos que me parece que el presupuesto no tiene que basarse solo en las paritarias docentes, sino también en la infraestructura que necesitan los colegios, que bueno, hace largo rato que no se viene invirtiendo en. Más allá de lo que tiene que ver con la educación, si desde el Congreso Nacional pueden ustedes hacer algo. Sí. Yo creo que se va a nacionalizar, sobre todo cuando el conflicto viene en escalada y no vemos desde el gobierno de la ciudad un acercamiento real y concreto, de decir, bueno, me reúno con la comunidad educativa, informo sobre qué se va a tratar la reforma y cómo lo vamos a llevar adelante, y abrir el canal de diálogo también para recibir sugerencias. Porque, a ver, no solo los alumnos y los docentes están para criticar lo que no les parece bien, sino también para colaborar y aportar ideas en función de la buena calidad educativa. Siempre es un desafío seguir sumando voluntades y apoyo en una elección que está tan cercana a la otra. Pero creo que, y las encuestas lo están demostrando, que Cristina sigue sumando apoyo, sigue creciendo, sigue concentrando el voto opositor, sigue siendo la voz y cada vez más amplificada de los que no estamos de acuerdo con las políticas que viene llevando adelante Macri desde que asumió la presidencia. La división, en todo caso, es entre un proyecto político que impulsa un ajuste, que impulsa un plan económico destinado fundamentalmente a los ricos y a los que más tienen, y un proyecto político que busca otras políticas de inclusión, de desarrollo, de protección de la industria nacional, de desendeudamiento. Creo que esa es la discusión que tienen que evaluar los argentinos y las argentinas cuando vayan a votar. No creo, y estoy completamente
en desacuerdo con los que creen que acá se trata de que hay honestos y corruptos. El radicalismo no está como postergado, uno lo ve a Ángel Rosas enojado. ¿Qué rol tiene el partido en la alianza? Bueno, yo creo que todavía no ha encontrado el rol. En lo personal, hemos funcionado como una coalición parlamentaria. Yo creo que los desafíos que quedan por delante habilitarían a un gobierno de coalición. No comparto con Recalde de que hay un proyecto que ha sido exitoso. Yo creo que tenemos grandes desafíos y es la consecuencia del fracaso de un proyecto político. Y quien manifiesta ese fracaso es que hemos estado 12 años viviendo bajo la ley de emergencia económica. O sea, 12 años de década ganada, 12 años de commodities por las nubes, 12 años de tasas de interés por el piso, y no hemos podido salir de la emergencia económica. Entonces, o no querían tampoco salir, me parece, ¿no? No, yo creo que si usted repasa un poco qué recibe el gobierno del presidente Macri, bueno, recibe déficit fiscal, recibe altos niveles de pobreza, recibe inflación, recibe tasas... Pero a ustedes, como radicales, ¿los escuchan dentro de la alianza o los escuchan poco? Yo creo que, digamos, no tenemos el ámbito de discusión al momento de formular políticas. Creo que eso se va a dar a partir de los próximos años, de los próximos 2 años. Aspiro a que ese ámbito de discusión o de formulación de política sea lo más amplio posible, partiendo de la base de que este diagnóstico, la Argentina está mal. Me parece que sería muy bueno que Mario Negri presida el radicalismo. Su experiencia, el hecho de compartir discusiones con el Ejecutivo Nacional, además hombre del partido. Yo creo que el gobierno optó por Ernesto Sanz sin tener a Ernesto Sanz la representación del radicalismo. Me parece que eso, digamos, lo ha afectado también al gobierno, a la relación y al mismo Ernesto Sanz. Y creo que es muy importante las autoridades que va a tener el radicalismo. Mariano, ¿qué va a ser del peronismo después del 22 de octubre? Hay que tener una representación legislativa que dé cuenta de la expresión que el pueblo hace en las urnas. 2/3 de la población eligieron representantes que se oponen o que decían que se oponían a este tipo de leyes. Lo que tenemos que construir, además de una mayoría electoral, que creo que es notoria, que esa mayoría se traduzca a la hora de las votaciones en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La verdad que se ha logrado poco en este año y medio. Se ha logrado poco porque muchos de los representantes elegidos para representar a personas que no creen en el endeudamiento, que no quieren que el país se endeude, que no quieren que se quiten derechos, están votando con el gobierno en contra de para lo que la gente los eligió. Digo, ¿usted cómo lo ve a eso como hombre de la coalición gobernante? ¿Nos endeudamos mucho? ¿Puede ser riesgoso? ¿Podemos tener una deuda difícil de manejar en un par de años? ¿Cómo lo ve? Indudablemente, es recorte, ¿no? Están achicando, están ajustando y crece el déficit. La verdad que aumenta la deuda y crece el déficit. El endeudamiento, se recortan digamos, gastos y aumenta el déficit. Bueno, no se explica. Déjame hablar. Perdón. Bueno, el endeudamiento es la consecuencia de la herencia recibida. Si hubiéramos... si hubiese... si no hubieran dejado un país en orden, no se podría tomar deuda, como le pasó a Néstor Kirchner en el 2003, que era imposible tomar deuda con un país en default, como lo dejó la UCR, es cierto que la presidenta se va dejando bajo nivel de endeudamiento. Sí. Ahora se va dejando un déficit fiscal que de alguna manera... una cuarta parte de lo que soy. Hay que contrarrestar. Es preferible aumentar las exportaciones. Cuando usted aumenta las exportaciones, aumenta la recaudación por ganancias. Aumenta el precio de esos productos de primera necesidad. Bueno, pero ¿me dejás hablar o no me dejás hablar? No, sí, dejé hablar, dejás contestar algo. Yo fui respetuoso con vos. Yo también soy respetuoso. Déjame hablar. A ver. Entonces digo... ¿Y mejoró la exportación de carne? Mejoró. Creció las exportaciones de carne, aumentó la demanda de carne interna,
sacaron las exportaciones del trigo. ¿Puedo contestar en algún momento? Sí, pero déjame terminar. Bueno, a ver, No, dale. yo te dejo terminar, pero déjame contestar a mí. Bueno, ¿y qué las dos pasó? cosas. Ustedes están, digo, el resultado final de la ecuación para ustedes, eliminar retenciones fue positivo. Mire, eliminar, digamos, puso en funcionamiento a toda la agroindustria. Son 1.900.000. Bajó Para el el empleo interior, en el- para el en el interior, sector para el agropecuario interior, bajó el empleo. para el interior del país. Pero para el los interior datos país. del Ministerio de Trabajo dicen que se perdieron puestos de trabajo en el campo. Pero me dejás hablar. A ver. Sí, te Para dejo. el interior del país. Sí. Te dejo Ese terminar. es el motor de la economía. Ahora, perdón, no, ahora, pero Mariano, déjame terminar, sí, perdón, dale, una más. El tema de las tarifas, quiso Sí. mencionar usted. Se dio una cosa, de alguna manera, de un alto nivel de injusticia en el periodo anterior. La verdad, el Pero tema es eso que es lo que al tiene que votar gobierno, la gente. estas políticas, al gobierno del interior le han El- dado resultados, el Mariano. gobierno- pero Ese es el tema. Ganaron en gente La tiene que Pampa, elegir. en San Luis. 87 leyes. Ese es el Sacamos tema. Por La gente consenso, tiene que- 87 leyes. Sí, perfecto. Entonces vos sumás lo que votó a la izquierda, lo votaron al Partido Pero Comunista, yo lo lo votaron y que- dice, no están de acuerdo. No, Para sumás los votos que sacaron monopolizar ustedes, no los la- votos A que ver, sacaron queremos nosotros. monopolizar la palabra. Vamos, Recalde, vamos, a ver. No, muchas cosas se dijeron. Bueno, que de a quería una, con- dale. Que quería contestar. Sí. No, en primer lugar estamos en campaña, creo que la gente tiene que elegir esto. Ahí tenemos una diferencia. Alguien que está a favor de quitarle las retenciones a las grandes empresas y los que entendemos que con las retenciones Son se 700 fortalece el Estado. 700.000 Ay, pymes. pero no era que No. ¿Viste que no te gusta? No te Pero quería si vos me hablar. dejás, yo te dejo, estamos en contra. Nosotros creemos que era una manera de fortalecer el Estado, que el Estado con esos recursos puede no solamente ampliar derechos, sino formular programas y llevar bienestar. La verdad que dijeron que iban a dejar el fútbol gratis, lo sacaron para bajar el déficit y el déficit les creció. Dijeron que Pero, nadie Mariano, iba a yo perder entiendo nada de todo, lo que pero tenía, decime, el y le resultado de sacaron hasta agosto. los remedios a los jubilados. No le iba a ir bien al gobierno, eso es lo que yo no termino de 66% entender. del país votó alguna lista u opción 66, sí, 30, opositora a este exactamente. gobierno. 30 segundos y ya venimos. En esta ocasión un programa absolutamente distinto, programa especial con los mejores tramos de todo lo que pasó en este año 2017. Vemos y compartimos lo hecho, por favor. Hay que también pensar en otras cuestiones que la ley del Senado no toca, como lo que tiene que ver con el alquiler social, porque hablamos de esto. Hay gente que puede tener la posibilidad de cumplir los requisitos que se le ponen para poder alquilar, como por ejemplo Sí. tener una propiedad para dar en garantía. Hay mucha gente, sobre todo los de los sectores más vulnerables, que son muchos en la Argentina, Sí. que por ejemplo no tienen posibilidad de conseguir una garantía. Claro. Porque no tienen, su círculo de influencia no tiene propiedades, o si la tiene, no están regularizados dominialmente, como hay muchos. Obviamente. Hay muchos, por lo tanto, desde ahí creo que hay que incluir una obligación legal de que los gobiernos o el gobierno tenga un programa de garantías vinculados con el alquiler social y que sea permanente en el tiempo. Puede ser también para controlar a las inmobiliarias, que son gran parte, me parece, del escenario que están viviendo hoy los inquilinos. Es importante que se regule un poco mejor a las inmobiliarias. Es importante que los inquilinos no paguen cifras tan altas para ingresar al mercado formal, porque termina siendo obviamente expulsivo e injusto, porque es el inquilino quien paga un servicio que la inmobiliaria le brinda al propietario. Claro. ¿Sí? Pero sobre todas las cosas, en realidad para solucionar el problema de los alquileres en Argentina, lo que se necesita son dos cuestiones centrales que tienen que ver con que haya una regulación de precios seria, no que sea el mercado quien decide el precio de los alquileres, porque por supuesto él siempre va a decidir que sean cada vez más altos. Y por eso nosotros presentamos este proyecto de ley que fija un índice y después extender el plazo de contrato de alquiler. Necesario que el Congreso sí trate la ley de alquileres cuanto antes. Si bien es una solución de fondo, es por lo menos para solucionar la emergencia, porque yo creo que la cuestión de las familias que alquilan y los asentamientos informales son los dos problemas más graves que tiene en cuestión habitacional en la Argentina. Sí. Y en relación a la cuestión de los controles, creo que tenemos que ir a un paradigma más profundo. En la ciudad, por ejemplo, se regula el alquiler de autos, pero no se regula el alquiler de vivienda. Y para eso tenemos que ir a pensar a la vivienda, el derecho a la vivienda, como un servicio público. Tenemos que de alguna manera avanzar con un texto de consenso, como todas las cosas que se hacen aquí en el Congreso. Nadie tiene la mayoría. Hicimos una reunión de la comisión, una reunión informativa donde participaron muchísimas organizaciones, vinieron muchos diputados, hubo bloques que no participaron, estuvo el diputado Brugue.
Y bueno, ahora estamos tratando de encontrar el texto de consenso para poder avanzar. El proyecto del oficialismo justamente lo que plantea es que las constructoras no paguen impuestos para construir más barato. La parte de por qué esto a los inquilinos les beneficia no está en el proyecto, pero se supone que después se acordarán de ponerlo. La realidad es que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. Oferta hay. La realidad es que los alquileres aumentan por encima de, por supuesto, del salario, pero también de la inflación. Y la realidad es que la rentabilidad de los inmuebles, sí, aunque esté prohibido, hoy se hace así en todo el país. Y la verdad es que la rentabilidad de un inmueble no se mide solo por lo que se paga de alquiler, sino por cómo se valoriza la propiedad, que en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades como Córdoba, Rosario, los inmuebles se valorizan año tras año una barbaridad. Ahora, lo que sucede en realidad, y la discusión que me parece que hay que dar en realidad, es que el gobierno nacional, bajo ningún punto de vista, quiere que se regule el precio de los alquileres, ¿sí? Digo, ese es el gran problema. Tampoco no quiere este gobierno y tampoco el anterior, me parece, ¿no? Sí, te diría ningún gobierno. Está bien, sí, ningún gobierno quiere. Menos mal que aclaraste, porque... No, de verdad, porque Gervasio siempre... No, porque ahora empezamos con la... Empieza del 2015 para adelante, antes no, porque claro, yo siempre le digo, ¿por qué no dice que él es un militante kirchnerista y así nos queda más claro el tema? Pero bueno, la persecución está... No, porque si no, pero es cierto, la gente quiere que respetar sus inquilinos. Pero es un tema... Sos un militante kirchnerista que se dice respetar a los inquilinos, esta es la realidad. Es un tema viejo el tema, la verdad, de que falta oferta y que alquilar es un problema hace mucho tiempo. Bueno, nunca se construyó tanto en la ciudad de Buenos Aires, nunca. Y la cantidad de habitantes es la misma hace 60 años. Ahora sí hay problemas de vivienda. No es un problema de construcción. Más allá de que la discusión de si sos K, si no sos K, que es como una discusión media ya que hartó un poquito. Pero, digo, el proyecto de ley... que ustedes se dediquen a escrachar a los diputados en vez de trabajar para sacar una ley, Flaco. El proyecto dice que las constructoras no tienen que pagar impuestos. Aquí hay que aclarar algo. A ver, ¿qué pasó? Las organizaciones, en vez de trabajar justamente junto a los diputados, como hacen todas las organizaciones de la sociedad civil, que nosotros tenemos vínculo a diario con muchísimas de todos los sectores, en vez de hacer eso, se dedicaron a escrachar diciendo, por todos lados, diciendo que nosotros estamos en contra de la ley. Y diciéndole a todos que escriban, que manden mensajes. Y te escribieron todos los inquilinos. No, aclaremos. Y te escribieron todos los inquilinos. Estamos en contra de la ley, justamente por eso presenté un proyecto. Entonces se la tienen que mandar a diputados. Entonces la realidad es que... Y no, a ver, aclaremos, es la organización de Gervasio, no representa de ninguna manera a todos los inquilinos. Hay muchísimas organizaciones muy serias y que se han venido a trabajar y que se han sentado con nosotros y que quieren sacar una ley, la mejor ley posible. ¿Qué organización? Muchísimas, muchas de las que estuvieron ahí. Facundo de Filippo, muchos que estuvieron ahí, muchísimas organizaciones. ¿No es una organización de inquilinos de Facundo? ¿Es Facundo de Filippo? No, Facundo representa, a ver. ¿A quién? Perdóname, ¿y vos qué organización tenés? ¿Estás regularizado? Nosotros tenemos el Frente Inquilino Nacional, que son 13 organizaciones. ¿Tenés personalidad jurídica? Obvio. ¿Sí? ¿Cuál es? Inquilinos agrupados, Asociación Civil Inquilinos Agrupados. Sí, está registrada, yo no la encontré. La que se presentó en la justicia y le hizo juicio a la... Yo la verdad que no la encontré, pero bueno, más allá de eso... Pero tenés que buscar bien. Más allá de eso... Waldo Wolf, ¿tiene las constructoras declaradas? Más allá de eso... El diputado Waldo Wolf, ¿tiene las constructoras declaradas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, vos estás haciendo política. Yo te estoy discutiendo sobre alquiler y si vos empezás con la persecución K. Waldo Wolf, el tipo que escribió, el diputado que escribió este proyecto, ¿tiene las constructoras declaradas? Perdóname. ¿En qué lugar de la lista 16 constructoras. ¿En qué lugar de la lista Frente de la Victoria querés integrar? Contale a la gente dónde querés ir. Está bien, a ver, perdóname. Detrás de los inquilinos, porque vos querés presentar la lista del Frente de la Victoria. A ver, Daniel, un minuto. A ver, trabajemos para sacar una ley. Vamos, trabajemos para sacar una ley de una ley de alquileres. Estoy absolutamente sobrepasado. Pará un cachito. A ver, decime, por favor, poné orden. A ver, el proyecto. Me piden todo eso. Si bien uno frente a un problema puede tener una postura de favorecer al mercado o de garantizar derechos. En ese sentido yo creo que tenemos que ir a que el acceso a la vivienda no sea mercantilizado, porque también uno puede tener una preocupación de la rentabilidad que tienen los propietarios, pero primero tiene que garantizar de que toda la población tenga acceso a una vivienda. Yo creo que hay una alianza nueva política en la Argentina, que es una alianza económica, porque es Macri con los grupos económicos, pero también han sumado a gobernadores. Gobernadores del peronismo. Del PJ, muchos, por supuesto, muchos, senadores, y una parte me parece la dirigencia de la CGT. Me parece que ayer quedó demostrado que hay un nuevo bloque de poder en la Argentina que va por las reformas que les pide el Fondo Monetario Internacional, que piden los empresarios, y el acuerdo de ayer le saca 140.000 millones de pesos de los bolsillos de los jubilados, ¿no? Vi durante todo este tiempo cómo viene actuando el Senado, que
Macri encontró su principal aliado, los senadores peronistas que tienen mayoría en ese recinto. Lo que sí creo que es muy importante destacarlo, porque las elecciones no fueron hace 1 año o 2 años, fueron hace muy poquitas semanas, y todos hicieron campaña diciéndose opositores. Nadie dijo, no, vótenme porque le voy a votar todo a Macri. Entonces me parece que hay ante todo una estafa electoral mayúscula. La caradurez que tienen todos esos senadores que ayer votaron es increíble, porque hicieron campaña ahora, ¿cuánto hace? Sí, 2 meses. Claro, muy poquito tiempo diciendo que eran opositores, que eran una alternativa al macrismo, y ayer le votan una de las peores leyes que van a quedar en la historia de las infamias argentinas, porque para empezar es ilegal lo que votaron. Es decir, es un compromiso político de hacer pagar el ajuste a los jubilados y jubiladas de este país a cambio de pactos a escondidas con los gobernadores, a cambio de darle a Macri los fondos que quiere para María Eugenia Vidal en el conurbano, a costa de los jubilados. Pero además es ilegal y viola toda la legislación argentina. Es decir, que si esto no estuviese acompañado con un enorme apriete a la justicia, supondríamos que se tendría que caer en los próximos días. Si bien no estoy de acuerdo con lo que dijeron acá los compañeros, en términos de lo que representa lo que se votó ayer, estamos hablando de que se vuelva al sentido común, en sentarse a hablar con las provincias en un país que es realmente federal, buscando los acuerdos para poder llevar adelante lo que tiene que ver con la competitividad de nuestra economía, con la necesidad de trabajar sobre la fuente de trabajo y que nuestra economía esté a la altura de nuestros vecinos en términos de que nuestros productos tengan valores relativos que sean coherentes con la economía mundial. Es un gobierno, el de Cambiemos, que ha tenido minorías legislativas, como en su momento lo ha tenido en la ciudad, y siempre ha podido gobernar sentándonos con los otros partidos de la oposición y logrando acuerdos de gobernabilidad. Por eso es tan importante que los sectores organizados del movimiento obrero, aquellos que están en desacuerdo con la CGT, que está pactando absolutamente todo, se pongan realmente a la cabeza de un plan de lucha y que derrotemos esta ley. Creo que hay una gran oportunidad en diputados de que esta ley se caiga y tenemos que poner toda nuestra energía ahí. Lo que está claro acá, que los gobernadores, los senadores que votaron ayer, están pensando más en darle la reelección a Macri y en acomodarse en sus reelecciones de gobernadores y en construir un modelo económico donde quien sale ganando de todo esto no solamente es el gobierno de Macri. Ahora, como decía Noelia, no solamente los gobernadores podían decir que no los senadores. Bueno, claro. pero por supuesto, a ver, si las LEVAC ganaron 250.000 millones de pesos en interés en este año, y están hablando de un ahorro fiscal, porque lo de los jubilados lo plantean desde un ahorro fiscal. 100.000, y las LEVAC están ganando, los bancos están ganando 250.000 millones de pesos, está claro a quién representa el gobierno. Si le bajaron las retenciones a la soja y a las mineras, con ese dinero directamente ya no tendrían el problema fiscal que dice el gobierno que va a resolver. Entonces lo que hay acá es un acuerdo político para favorecer al macrismo en su intento reeleccionista y en consolidar un modelo de exclusión, donde la única que ganan acá son las grandes empresas. Y ahí hay un intento del gobierno de controlar el tema jubilatorio precisamente para que caigan los ingresos de los jubilados. No considero que sea Porque así. los precios, las tarifazos, están aumentando la nafta casi al 1000%, la luz al 1000%, el agua en la provincia de Buenos Aires 700%. Me parece que no tiene ninguna comparación el aumento de los servicios y el aumento de los precios de los alimentos, aparte del aumento de los medicamentos, el precio de los alimentos. Realmente el promedio nunca va a dar, porque el destino del salario y el destino de las jubilaciones, las pensiones y la asignación por hijo, mayoritariamente se va a alimento y se va a servicio. Último programa de Hay Quórum, Ideas en Debate, último programa de este año. Volvemos en el 2018. Muchísimas gracias. Cuando decimos gracias, particularmente a nuestros equipos técnicos, colaboradores, por todo lo hecho en este primer año de Hay Quórum, en este 2017. Nada más, gracias y hasta la próxima.